Hola a todos y bienvenidos a este Innovation Talk de Masterpack MTZ. Mi nombre es Jairo Tulande y soy el Product Manager para Cluster Andino de interruptores tipo abierto. El día de hoy vamos a ver todo lo referente a este nuevo interruptor inteligente, el primero del mercado, cómo es su composición, qué beneficios tenemos, qué ventajas vamos a sacar de este nuevo producto que es bastante interesante. Si vamos a empezar a hablar de Masterpack MTZ, tenemos que empezar a hablar de innovación. Cuando hablamos de innovación, tenemos que ver que el mundo cambia. Tenemos objetos muchos más conectados. Tenemos celulares, tenemos televisores, neveras, relojes. Cargamos todo el día con hasta 2 dispositivos conectados o más en el cuerpo. Así que estamos hablando de un mundo que pasa de lo físico a lo digital y que se transforma. Se transforma en su forma de trabajar y en su forma de vivir, así como nos transformamos en Schneider Electric. Hablemos un poco de historia y empecemos por aquí, por 1987, cuando lanzamos el primer interruptor tipo abierto, que fue nuestro legendario Masterpack M. Este legendario interruptor fue el primero en su clase de incorporar una unidad electrónica de tipo abierto. Este interruptor nos permitía proteger hasta los 6300 amperios. Y aquí empezamos a construir historia. Hicimos el equipo más robusto y más compacto del mercado. Luego, en el año 2000, innovamos una vez más, trayendo a ustedes el Masterpack NT y el NW, lo que conocemos a día de hoy como uno de los interruptores más robustos del mercado, con un medidor de energía embebido. Y aquí fue donde empezamos a hablar de gestión energética y dejamos de hablar simplemente de corriente o de tensión. Aquí empezamos a hablar de eficiencia energética, de empezar a registrar nuestro negocio, de poder medir nuestras plantas dentro del mismo interruptor para poder sacar el mayor provecho y poder optimizar de manera muy eficiente nuestros procesos. Ahora, en 2019, siendo líderes en más de 100 países y con más de 3 millones de unidades de equipos funcionando de tipo abierto, una vez más venimos a transformar el mercado con el Masterpack MTZ, el primer Smart Breaker del mundo. Hablamos del primer Smart Breaker porque aquí ya no solamente vamos a hablar de un breaker que es muy robusto, totalmente seguro y con un medidor de energía embebido, sino que vamos a poder customizar a nuestro antojo, vamos a poder instalar aplicaciones, vamos a poder trabajar con él desde nuestro celular y obtener información 24/7 en cualquier punto. Así que bienvenidos a la nueva era con el Masterpack MTZ. Vamos a hablar de 6 ventajas, las cuales vamos a dividir en 2 partes. Vamos a hablar de 3 ventajas físicas y vamos a hablar de 3 ventajas digitales. Vamos a hablar de todo lo que traemos para el mundo de la protección eléctrica en la parte física, que no podemos descuidar, pero vamos a ver cómo también implementamos esas mejoras en la parte digital, en la parte de software. Y así vamos a traer un interruptor, y tenemos un interruptor a día de hoy, que está en línea con todo lo que tiene que ver con el IoT o con el Internet de las Cosas. Si hablamos de innovaciones físicas, vamos a empezar hablando por su robustez. Ya conocíamos con el legendario Masterpack NT y NW, que es un equipo bastante robusto, con las mejores especificaciones del mercado, listo para trabajar en unos ambientes bastante pesados. Pero ¿qué pasa con MTZ? MTZ se vuelve el interruptor que vamos a utilizar en aplicaciones como turbinas, en aplicaciones de minas, en aplicaciones de oil and gas y en aplicaciones demandantes como lo son los data centers o los hospitales, en donde necesitamos que funcione 100% y el servicio sea 24/7. Hablamos de un interruptor que puede trabajar en temperaturas que van desde los menos 40 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados, bastante robusto, y que además de eso cumple con los mayores estándares como es el de turbinas. ¿Y por qué lo menciono tanto? Porque es uno de los estándares más exigentes en cuanto a resistencia a vibraciones. Y por eso el Masterpack MTZ se ha rediseñado en su parte interna, con conectores que son recubiertos en oro y que lo que me garantizan es que la transmisión de datos sea mucho más eficiente al ser también flexibles. Pueden absorber todo este tipo de vibraciones y no me generan distorsión en la entrega de datos, lo cual lo hace el interruptor más robusto que tenemos hasta el momento.
Pero no todo esto es lo único que ha mejorado. Si hablamos, vamos a ver que el Masterpack MTZ también innova en su unidad electrónica embebida. Y estamos hablando de la primera unidad electrónica que se convierte en un analizador de redes, lo cual convierte el Masterpack MTZ en el primer interruptor de tipo abierto con un analizador de redes embebido. Con una precisión de medida de clase 1, estamos hablando que este interruptor tiene una certificación de tercera parte en su unidad electrónica para esta precisión, que es para energía y potencia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para tener mediciones mucho más exactas y precisas sobre nuestro proceso y sobre lo que estamos trabajando. De esta forma podemos aprovechar al máximo todo nuestro interruptor para obtener medidas sobre nuestros procesos, nuestra industria, y optimizar y ser mucho más eficientes, lo cual al final del día nos va a reducir los costos y aumentar las ganancias. Y hay una tercera innovación física. Todo esto que estamos viendo lo hemos hecho en el mismo tamaño. En el mismo tamaño hablamos que es tan compatible con el NT y el NW, tanto en su versión extraíble como en su versión fija. ¿Qué significa? No cambiamos los tamaños y eso para ustedes lo que va a traer es el beneficio de que podemos montar los mismos equipos en los mismos tableros. Si queremos hacer una renovación, mi usuario final quiere hacer una renovación de lo que es el Masterpack, lo que vamos a tratar o lo que vamos a hacer es simplemente cambiar los equipos. En menos de media hora vamos a contar con un nuevo interruptor, ya con conexiones y demás. Si queremos remover el chasis y colocar completamente nuevo Masterpack MTZ, las conexiones van a ser exactamente las mismas, así que podemos aprovechar el mismo barraje, las mismas dimensiones y no nos va a ocupar más espacio, así que el reemplazo va a ser mucho más eficiente y más sencillo que si hubiéramos cambiado o hubiéramos aumentado el tamaño. Y esto a la final también tiene una ventaja bastante grande. Tenemos los mismos estándares y cumplimos con la misma normativa del Masterpack NT-NW. ¿Qué significa esto? No vamos a tener que recertificar nuestros tableros y vamos a poder hacer extensivas estas pruebas para poder certificar y tener un tablero completamente certificado. Pero si nos detuviéramos hasta aquí, estaríamos hablando de que hicimos el interruptor más robusto físicamente, de más alta calidad del mercado, pero estaríamos dejando la parte más importante en estos momentos, que es la parte digital. Entonces, antes de pasar a la parte digital, quiero que recuerden, hay 3 ventajas físicas de las cuales ya hablamos. La primera, estamos hablando del interruptor mucho más robusto, con una resistencia mucho más grande a las vibraciones y que nos va a dar 100% de servicio. 2, estamos hablando de un interruptor con un analizador de redes embebido, el primero en su clase y el único, clase 1 de precisión para energía y potencia. Y 3, estamos hablando de que todo esto lo hemos hecho en el mismo tamaño, no modificamos tamaño, tenemos un equipo que es plug and play y que está listo para nuestras modernizaciones. Hasta aquí, todo entendido, vamos a pasar a la parte digital, que son las más grandes innovaciones de este Masterpack MTZ y que lo hacen el primer interruptor inteligente del mercado. Vamos a hablar de las innovaciones digitales. Y para empezar a hablar de innovaciones digitales, tenemos que hablar de la Micrologic. Esta Micrologic legendaria que ustedes conocían como Micrologic 5.0, 6.0, 2.0, ahora cambia su nombre y la vamos a conocer como Micrologic X. Tenemos las mismas protecciones contra cortocircuito, de falla tierra, diferencial, pero ahora lo que vamos a tener es una unidad que en su parte de medición y en su parte de energía es totalmente customizable y es a través de ¿qué? De los módulos. Vamos a hablar que esta unidad ahora alberga 3 veces más datos de lo que albergaba la Micrologic antigua. ¿Qué significa esto? Vamos a tener autodiagnóstico del equipo y nos va a ayudar a procesar información que antes no teníamos. Pongamos un ejemplo. Vamos a hablar del automóvil que ustedes tienen. El automóvil a ustedes les dice qué tanta gasolina les queda, para cuánto recorrido, qué tanto aceite le queda, cuándo tenemos que llevarlo a una revisión y nos da mucha información sobre ese autodiagnóstico que para nosotros no era clara. Si no sabíamos más o menos cuánto kilometraje nos quedaba por la gasolina que tenía el carro, pues simplemente íbamos a tanquear o nos quedamos sin gasolina. Ahora,
el breaker nos va a hacer lo mismo, se va a autodiagnosticar internamente y nos va a permitir saber en qué momento o en qué estado están sus bobinas, sus contactos, a qué porcentaje de uso, si están al 0, al 50, al 80, al 70, y poder programar mantenimientos correctivos, evitar esas paradas de las cuales eran totalmente correctivas, totalmente sin planear y nos paraban la producción y nos generaban pérdidas. Ahora podemos ajustarlas a nuestro cronograma de trabajo y poder programar nuestras inversiones de mejor manera para poder optimizar nuestro proceso. Con esta MicroLogic, lo que también vamos a tener es comunicación. Una comunicación de la cual hablamos en los 3 protocolos que ahorita son como los más famosos. Vamos a hablar de una comunicación que es NFC, de una comunicación Bluetooth y una comunicación Ethernet. 3 de los protocolos más utilizados a nivel de mercado. Pero ¿para qué me sirven? Si ustedes tienen un smartphone, van a saber que en todo momento necesita estar conectado. ¿Por qué? Ese smartphone pasó de ser el celular, en el cual solo recibíamos llamadas y mensajes de texto, a ser un utensilio que nos facilita la vida, que nos da notificaciones, nos deja saber en qué momento estamos cerca a alguien o cerca a algún lugar de interés, nos deja trabajar desde él y nos deja estar conectados todo el tiempo. Este MicroLogic nos permite hacer exactamente lo mismo, pero con nuestro breaker. Este tipo de conexiones nos traen diferentes ventajas. Por ejemplo, cuando hablamos de NFC, hablamos de poder aprovechar nuestro interruptor aún cuando hay un corte total de energía. Entonces, cuando tenemos un fallo y no tenemos ni suministro de control o de la parte de potencia y nuestro breaker se encuentra totalmente sin alimentación, vamos a poder utilizar la parte de NFC. ¿Para qué? Para que mediante el contacto a nuestro breaker podamos recibir los datos que tiene la unidad. ¿Datos de qué? Datos de cuáles son los seteos, de en qué rango está funcionando y inclusive ver qué estado o de qué tipo fue la falla. Vamos a poder tener una captura de onda en el momento de la falla y vamos a poder analizar si fue por un cortocircuito, por una ausencia de fase, una sobre o una subtensión. ¿Qué fue lo que disparó nuestro breaker y qué fue lo que hizo parar nuestra planta? Para que de una manera mucho más consciente podamos luego restablecer la energía y antes de eso detectar cuál fue la falla y despejarla antes de llegar a ocasionar un daño mucho más grande. Con Bluetooth, de lo que vamos a hablar es que podemos conectar nuestro smartphone directamente a la unidad. Así vamos a tener la mejor pantalla HDMI en nuestras manos, con la mejor resolución y con la mayor precisión, que es nuestro celular. Desde ahí vamos a poder trabajar nuestro breaker, setear los rangos, hacer ajustes de disparo, de la corriente nominal, de la corriente de cortocircuito, revisar cuáles son los estados. Vamos a poder también ver los estados de nuestros contactos, de lo que hablamos antes del autodiagnóstico. Vamos a poder ver las capturas de onda en el momento de la falla. Vamos a poder ver un resumen general de nuestro breaker rápidamente en nuestras manos. Y lo mejor, lo que vamos a poder hacer desde nuestro celular es abrir o cerrar nuestro breaker a distancia. Podemos efectuar simplemente una maniobra a una distancia segura en el caso de que queramos abrir o cerrar el breaker o hacer alguna prueba. Todo esto lo vamos a poder realizar siempre en línea con toda la ciberseguridad que vamos a tener. Tenemos PIN de ciberseguridad, tenemos perfiles, administrador y visualizador. Vamos a poder asignar una clave para que se pueda ejecutar cada comando o para saber quién va a modificarlo. E inclusive en nuestra aplicación en el celular y la comunicación que establece el breaker a distancia, vamos a poder tener los registros de en qué momento se cambian parámetros y qué usuario es el que está efectuando los cambios para poder facilitar la tarea al Facility Manager, que sepa en qué momento y en qué lugar se están efectuando estos cambios y por qué lo están haciendo. Adicional a esto, hablamos de Ethernet. Ethernet ya es el protocolo más estandarizado que tenemos, pero ahora va a estar embebido en el breaker. No vamos a necesitar pasarelas adicionales, no vamos a necesitar accesorios adicionales, sino que en el mismo chasis vamos a tener el módulo de comunicación. Así como lo tenemos en el laptop,
tenemos el puerto a donde llegamos con nuestro cable, aquí también lo vamos a tener igual. Ya vamos a optimizar todo el espacio sin ocupar, digamos que una huella mayor dentro de nuestro tablero, y lo que nos va a permitir es modernizar. Por ejemplo, imagínense qué pueden llegar a hacer. Si ustedes tienen un Masterpack NT-NW y no tienen absolutamente nada comunicado de nuestro tablero, lo que vamos a hacer es poder hacer reemplazo por un MTZ, y ahora este MTZ comunicante lo que va a hacer es medirme absolutamente lo que está dentro del tablero. Ya una vez con la comunicación embebida a Ethernet puedo sacar la comunicación, y este puerto de comunicación a Ethernet también tiene un web server embebido, así que si yo no tenía absolutamente nada de comunicación, voy a poder utilizar este web server para poder visualizar de manera eficiente cuál ha sido el consumo mes a mes y qué tengo en la parte de corriente, energías y potencias, dependiendo de cuál sea la unidad de medición que le tengo al breaker. Y así puedo modernizar y traer rápidamente un tablero o una planta o un edificio a la época digital y empezar a hacer un chequeo de energía y sacar todo el provecho a la comunicación y a toda la precisión que tiene este interruptor. Pero no les he hablado de las aplicaciones. El breaker se puede customizar con aplicaciones a medida, pero ¿cómo funciona esto? Resulta que así como a nuestro smartphone le podemos instalar cualquier cantidad de aplicaciones, ahora la unidad MicroLogic se deja instalar aplicaciones diferentes. ¿Pero de qué tipo? Podemos instalar aplicaciones de medición de energía por fases, de armónicos, de potencia. Toda esta parte la podemos poder visualizar, pero adicionalmente hemos abierto un espectro bastante grande de trabajo al generar aplicaciones que nos dan información sobre el estado del breaker. ¿De qué tipo? El tipo de asistencia de restauración de la energía. Por ejemplo, este módulo lo que me permite es tener un asistente en mi celular aun cuando tengo un corte. Entonces, cuando voy a conectar mi celular a mi breaker y ver qué fue lo que pasó y quiero restaurar la energía, voy a poder seguir unos pasos indicados que el asistente me va a decir. Primero, me va a informar de qué tipo puede haber sido la falla, en dónde la puedo haber encontrado y si es inherente al breaker o si es externa, y cómo debo revisar los estados del breaker y los avisos que él me arroja para poder restablecer nuevamente la energía sin que vaya a ocasionar un fallo mucho más grande. Podemos hablar de un módulo también que me estima la cantidad de vida y la cantidad de tiempo que le queda a mi breaker bajo las condiciones en las cuales está funcionando. Entonces imagínense lo útil que puede llegar a ser para la parte de mantenimiento saber si me quedan 10, 20, 30 años de utilización del breaker si no corrijo o si sigo operando en la misma situación. Puedo planear paradas, puedo planear presupuesto, puedo planear una inversión a futuro para poder modernizar mi instalación, o inclusive pues ya con las otras medidas que tengo puedo optimizar mi servicio e incrementar el tiempo de vida de mi breaker y sacarle el mayor provecho. Voy a tener aplicaciones de este tipo y empezamos con 3 aplicaciones para que se den cuenta del potencial que estamos manejando. Hablamos de que arrancamos con 3 aplicaciones y ya a menos de 2-3 años de lanzamiento a nivel mundial ya vamos en alrededor de 20 aplicaciones y el protocolo de expansión o el potencial de expansión es infinito. Imagínense también el celular, cuando aparecieron los primeros smartphones tenía muy pocas aplicaciones. A día de hoy hay millones y ustedes llevan encima más de 50 instaladas siempre en el dispositivo, las cuales cada una les da una información diferente sobre estilo de vida, sociales, de comunicación. Entonces vamos a poder tener exactamente lo mismo en el Masterpack MTZ y el potencial es ilimitado. Así que tenemos mucho tiempo para expandir esta unidad, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista de un inversor. ¿Cómo voy a poder instalar estas aplicaciones? ¿Tengo que recurrir siempre a Schneider? ¿Tengo que llamar al servicio técnico de Schneider y estoy atado a Schneider? No. Esa es una de las ventajas más grandes que tenemos con este interruptor y es nuestro App Store, que también hemos llamado Go Digital. En el Go Digital ustedes van a poder entrar y en cualquier punto de la cadena, bien sea cuando ordenan el breaker, cuando lo están instalando o cuando ya está en funcionamiento, van a poder hacer compra o actualizar su breaker dependiendo del módulo que quieran instalar. Muchas veces sin necesidad de hacer corte de energía o en caliente.
Dependiendo del módulo que se vaya a instalar, yo puedo instalarlo en el breaker sin necesidad de apagarlo y hacer la actualización. Así que me da disponibilidad 24/7 en cualquier punto y una flexibilidad bastante grande. Con esto, ustedes tienen el control total de su breaker. Pueden elegir cómo optimizarlo o cómo customizarlo de acuerdo a las necesidades y no necesariamente van a tener dos breakers exactamente iguales. Estamos hablando de que cada breaker va a ser exclusivo para la aplicación a la que está protegiendo o a la cual está funcionando. Esto nos da total control sobre nuestra instalación y sobre cómo queremos manejarla. Si vemos todas las innovaciones del Masterpack MTZ en la parte digital, estamos hablando de que tenemos un Smart Breaker muy en línea con todo lo que tenemos ahora de la industria conectada, industria 4.0, el IoT, donde necesitamos tener y sacar esa información de nuestras subestaciones, de nuestras plantas, para llevarlas a nuestros centros de control y tenerlas disponibles en cualquier lugar. Que no solamente hablemos un lenguaje para el operario, para las personas que están en planta y haciendo el mantenimiento, sino que también tengamos una información que sea disponible para el Facility Manager, para la persona que está en la sala de control y que pueda revisar y tomar decisiones rápidas para optimizar proceso, para hacer arrancadas, para hacer paradas, para hacer mantenimientos, mejorarlo todo y hacerlo mucho más eficiente, reducir costos y aumentar ganancias. Y adicional, que si yo soy un inversor o si yo como dueño de mi empresa o dueño de mi proceso quiero tener información sobre cómo está funcionando, también puedo utilizar ese breaker y puedo haber información en dashboards que sea comprensible de consumos de mes a mes, de consumos en qué parte del proceso estamos ocupando la mayor cantidad de energía, dónde se está yendo ese 60, ese 40% de nuestra energía. Porque recuerden que a día de hoy el costo de la energía hace parte de 1/3 de los costos de operación de una empresa, así que si podemos optimizar o hacer mucho más eficiente esta parte, estaremos ahorrando una gran cantidad de dinero y estaremos haciendo mucho mejor nuestro funcionamiento y nuestra planta. Finalmente, hablamos de 3 innovaciones digitales. Hablamos de una unidad Micrologic X que aloja 3 veces más información y que es el cerebro, que ahora es simplemente customizable. Hablamos de todos los protocolos de comunicación Bluetooth, NFC y Ethernet para comunicarlos con nuestro celular, para comunicarlos con la mejor pantalla HDMI. Y hablamos de una customización por aplicaciones o por módulos digitales, como lo llamamos nosotros, en donde podemos instalar lo que necesitemos en cualquier momento, en cualquier lugar y customizar cada breaker a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Si ven, Masterpack MTZ es un interruptor totalmente conectado y hace parte de un entorno completamente conectado como lo es EcoStruxure y como lo es nuestro sistema de Smart Panels. Hablamos que ya tenemos absolutamente todo conectado cuando queremos hacer un tablero, desde los mini breakers con Acti9 y los SmartLinks. Vamos a hablar también con los NSX, con sus unidades de comunicación o con el PowerTag. Y ahora hablamos también de Masterpack con su unidad Micrologic X y con el MTZ, para poder comunicar absolutamente todo el tablero y tener una gestión completa. Tener toda nuestra instalación lista para una época digital, para poder tener información en cualquier lugar y tomar decisiones adecuadas con una mayor cantidad de información y de una manera mucho más eficiente. Masterpack MTZ finalmente cambia absolutamente toda la forma en cómo trabajamos, desde la sala de control hasta nuestra subestación. Masterpack MTZ tiene algo para cada uno de los actores y cambia la forma en cómo lo vemos. Si yo soy inversor, si yo soy la persona que diseña, si yo soy la persona que construye o si soy la persona que opera. Si yo soy un inversor, voy a tener seguro que estoy invirtiendo en un equipo que además de ser el que tiene los mayores estándares del mercado, va a estar en línea para poder actualizarse a medida de las necesidades de mi instalación y poder ir cambiando conforme lo necesitamos y que no voy a tener que cambiar en el momento en el que mi instalación se expanda. Si yo soy un diseñador, estoy hablando de un equipo que cumple con todas las certificaciones internacionales y los estándares que necesito y que además de eso tiene TVDAs o lo que nosotros llamamos arquitecturas ya testeadas, tanto de comunicación como de instalación, para poder garantizar el funcionamiento.
Esto también lo puedo aprovechar yo como constructor. Cuando estoy construyendo mi tablero o cuando estoy instalando mi tablero, puedo utilizar estas TVDAs para hacer una instalación mucho más eficiente en menor tiempo y seguro de que va a funcionar. Y si necesito hacer una actualización de última hora, pues lo puedo hacer. Puedo instalar módulos y cambiar el breaker a las necesidades de mi usuario final, porque siempre hay ajustes de última hora. Y si yo soy la persona que opero, voy a tener información 100% y un servicio 24/7. Voy a poder sacar todas las informaciones y los parámetros en los protocolos más utilizados en el mercado, NFC, Bluetooth, Ethernet. Voy a poder llevar la información a mi centro de control e inclusive voy a tener información en dashboards y generar reportes que son mucho más entendibles para todas las personas de inversiones y los dueños a los cuales tengo que presentar y justificar por qué mantenimientos o por qué actualizaciones. Masterpack MTZ es el primer interruptor inteligente del mercado y lo traemos para ustedes para traer y cambiar la forma en la que vemos la energía en un mundo totalmente conectado. Ahora con el Masterpack MTZ podemos hablar del primer Smart Breaker y podemos tener una instalación conectada de principio a fin. This is the faulty aircon that caused great disturbance, that made sparks fly, CEOs cry, and created corporate diversions. That triggered a loss of critical information for the guy with so much status update dedication. The disturbance that gave his poker hand a push, and how he won with a royal flush. As panic spread through the hospital's tower, would anyone step up, become hero of the hour? While in the electrical room, the maintenance man thought, should I mess with the power? Well, luckily he didn't, because this is Masterpack MTZ, the new circuit breaker that can be customized quite easily without cutting power directly via USB. See? New digital modules sent diagnostics to the maintenance guy and made all electrical problems easier to identify. Another great feature, another innovation at every level. New Masterpack MTZ. Future ready. Gracias por acompañarnos en este Innovation Talk Masterpack MTZ. Los invitamos a participar en el siguiente Innovation Talk y para que estén pendientes de todas nuestras actualizaciones. Que estén muy bien. Un saludo.